En los años 20, cuando el mundo apenas comenzaba a soñar con el futuro, hubo una luz que prometía salud, belleza y riqueza. Esa luz no venía del sol, venía de un frasco pequeño, brillante, misterioso y letal. Este es el relato de las chicas del radio. Era una época diferente. Estados Unidos salía de la Primera Guerra Mundial con el pecho inflado de orgullo y un optimismo que rozaba la arrogancia. Las calles de Nueva Jersey, Illinois y Connecticut hervían de vida. Las fábricas sonaban con el golpeteo del metal, las voces de los trabajadores y el tic-tac constante de miles de relojes. Sí, relojes, pero no cualquier reloj. Relojes que brillaban en la oscuridad, gracias a un nuevo invento, la pintura luminosa a base de radio. Era un trabajo ideal para muchas jóvenes. Pagaban mejor que otros oficios femeninos de la época. Era elegante, incluso glamuroso. Así fue como cientos de chicas, algunas apenas adolescentes, cruzaron las puertas de compañías como la United States Radio Corporation en Orange, Nueva Jersey y más tarde Radio Dial y Luminous Process en Illinois. Sus nombres eran Grace, Molly, Edna, Catherine, nombres que el tiempo casi borra, pero no aquí, no hoy. Cada día, las jóvenes tomaban pinceles finísimos para pintar los números de los relojes. El secreto estaba en la precisión, y para eso les enseñaban una técnica específica: Lip Dip Bite. Lip, mojaban el pincel con los labios para afinar la punta. Dip, lo sumergían en la pintura. Y Bite, aplicaban el radio sobre los números. Una y otra vez, decenas, cientos de veces al día, y cada vez se llevaban a la boca una mínima, casi invisible, dosis de muerte. El radio, descubierto por Marie Curie en 1898, era la gran maravilla científica del momento. Se creía que podía curar todo, desde el cáncer hasta el aburrimiento. Se vendía en tónicos, cremas, pasta dental, hasta en agua embotellada. Nadie hablaba del peligro, ni siquiera los científicos sabían del todo cómo funcionaba. Pero algo sí era claro: brillaba, y ese brillo fascinaba demasiado. Pero pronto, los primeros síntomas comenzaron a aparecer. Molly, una de las más queridas en la fábrica, empezó con un dolor de muela, luego otra y otra, hasta que su mandíbula comenzó a desintegrarse, literalmente. Los médicos estaban perplejos, los dueños negaban. Uno a uno, los dientes de las chicas caían, las mandíbulas se necrosaban, los huesos se ablandaban, sus cuerpos brillaban por la noche y morían por dentro. Pero la empresa decía que eran casos aislados, que las chicas estaban enfermas por otras causas. La sífilis. Esa fue la acusación más infame. Culpaban a las víctimas para no pagar ni un centavo. Molly Magia fue la primera en caer. No tenía ni 25 años cuando su cuerpo comenzó a apagarse. Le habían extraído la mayoría de los dientes. Su mandíbula, convertida en una masa blanda, cayó literalmente en manos del dentista. Su cuello se hinchó, no podía comer, no podía hablar. Murió el 12 de septiembre de 1922. El certificado de defunción decía sífilis. Pero Molly no era la única. Otras chicas comenzaban a sentir dolores extraños. Dolores en la cadera, en la espalda, en las piernas. Cojeaban, se desmayaban.
Se les caían los dientes y lo peor, nadie les creía. Grace, una de las trabajadoras más valientes, se convirtió en el rostro de una lucha que parecía imposible. Durante años, buscó un abogado. Nadie quería enfrentarse al United States Radio Corporation, hasta que por fin, en 1927, 5 mujeres, Grace, Edna, Catherine, Quinta y Elvina, se atrevieron a demandar. Se las conoció como las 5 de Nueva Jersey. El caso conmocionó al país. Por primera vez, se escuchaban en los tribunales los testimonios de jóvenes desfiguradas, moribundas, que apenas podían hablar, pero no iban a callar. El juicio fue un espectáculo. La prensa los cubría día a día. Las imágenes de las mujeres en sillas de rueda, con vendas en la mandíbula, corrieron los periódicos y por fin, el mundo comenzó a preguntar, ¿qué está pasando con el radio? Durante el juicio, los abogados de la empresa intentaron culpar a las chicas, las humillaron, las hicieron esperar durante horas. Pero los doctores empezaban a entender, el radio no era inofensivo, no curaba, mataba. Los huesos absorben el radio como si fuera calcio, y una vez dentro, lo lleva a la sangre. Lo aloja en la médula, lo deposita en los huesos, donde empieza a destruir todo desde dentro. No hay forma de detenerlo. No hay cura. Solo hay espera. El juicio terminó con una victoria parcial. Las 5 mujeres recibieron una indemnización y pensión vitalicia, pero para muchas ya era demasiado tarde. Lo que habían logrado era mucho más que dinero. Por primera vez en la historia, una empresa fue declarada responsable por envenenamiento ocupacional de sus empleados. Y eso cambiaría todo. Mientras Nueva Jersey comenzaba a despertar a más de 1000 kilómetros en Ottawa, Illinois, otra fábrica seguía brillando. Sí, seguía brillando. Era la Radium Dial Company. Mismo trabajo, misma técnica, mismo polvo brillante que bailaba en el aire, se posaba en las pestañas y se metía en los pulmones. Pero en Ottawa, la historia se repetía con una crueldad aún más calculada. La empresa ya conocía los efectos del radio. Ya sabían lo que había pasado con Molly, con Grace, con las 5 de Nueva Jersey. Y aún así, no dijeron nada. Charlotte perdió parte de su brazo. Catherine, otra trabajadora, luchó hasta su último aliento, literalmente, cuando testificó desde su cama en 1938. Apenas podía moverse, pero su voz rompió el silencio de todo un país. Los ejecutivos de Radium Dial negaron todo. Contrataron médicos para fabricar informes falsos. Despidieron a las chicas que se quejaban. Incluso intentaron desacreditar a Catherine, diciendo que exageraba, mientras sus huesos se quebraban con el más mínimo movimiento. Pero el país ya no era el mismo. La gente empezaba a escuchar. La indignación crecía. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. El gobierno intervino. Los casos de las chicas de radio provocaron una ola de reformas laborales. Se establecieron normas de seguridad ocupacional. Se crearon regulaciones federales para el uso de materiales peligrosos. Y sobre todo, se escuchó, por fin, la voz de las trabajadoras. ¿Pero a qué costo? Más de un centenar de mujeres murieron. Otras vivieron con secuelas devastadoras. Algunas fueron enterradas en ataúdes de plomo por el nivel de radiación que aún emitían sus cuerpos. Aún hoy en día, más de 100 años después, sus huesos siguen brillando bajo tierra. Los huesos de las chicas de radio todavía brillan. Sí. Los científicos que exhumaron algunos cuerpos décadas después
encontraron radiación suficiente como para hacer sonar los contadores Geiger. Después de todo ese tiempo, aún hay una luz, pero ya no es una de condena. Ahora es un símbolo, un faro de advertencia, una promesa de que nadie más será silenciado de esa manera. El legado de las chicas del radio no se mide en millones ni en monumentos, se mide en derechos, en leyes, en normas de seguridad laboral. Se mide en cada trabajador que hoy puede exigir condiciones dignas. En 2011, casi un siglo después, se publicó una novela basada en sus vidas, The Radium Girls, de Kate Moore. Y por fin, miles de personas comenzaron a conocer sus nombres. Eran hijas, hermanas, trabajadoras, mujeres comunes convertidas en heroínas por necesidad. Algunas murieron jóvenes, otras resistieron, pero todas lucharon. Y esa es una luz que nunca se apagará. Hoy has escuchado una historia de horror, sí, pero también de valentía, de justicia, de mujeres que hablaron incluso cuando ya no podían. Si esta historia te tocó, cuéntala, compártela. Haz que sus nombres sigan vivos, porque a veces para que el mundo cambie, tiene que escuchar.